9 inmigrantes en total fueron los que desembarcaron de esta lancha en la playa del Sotillo de Castelldefels este pasado domingo. Todos ellos se encuentran en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros. ¿Qué tal? Muy buenas, son las últimas novedades. Allí permanecen mientras se tramita su orden de expulsión del territorio nacional, según ha informado el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla. Lo vemos con más detalles enseguida, pero antes repasamos la actualidad deportiva. El Fortuna Düsseldorf ha rechazado públicamente fichar a Sean Weissman por la presión de sus aficionados debido a su apoyo a Israel en el conflicto bélico con Palestina. Lo vemos todo con más detalles. Comenzamos. Todavía colean esas espectaculares imágenes que tuvieron lugar en Castelldefels. Fueron 9 en total los inmigrantes que desembarcaron junto a la playa granadina. Todos ellos fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Motril, donde todavía permanecen y lo harán, según informó el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, mientras se tramita su orden de expulsión del territorio nacional. Lo vemos en unos minutos con más detalles, pero antes más asuntos. Seguro que recuerdan que el Carmen de los Mascarones en el Albaicín fue incluido en la lista roja del patrimonio. Pues bien, Granada se sitúa entre las 10 provincias con más monumentos históricos en esta relación debido a su deterioro. Granada se ha hecho un hueco en el top 10 de las provincias españolas con más enclaves en la lista roja del patrimonio. El deterioro de hasta 54 monumentos o edificios patrimoniales la ha situado en la 10ª posición de este ranking tras la última adhesión, la de la Casa de los Mascarones, que además eleva el número de localizaciones históricas en peligro de extinción en una capital que aspira también a ser la de la cultura en Europa en 2031. Tan solo Palencia, Burgos, Valencia, Zaragoza, Murcia, Cantabria, León, Salamanca y Jaén superan sus números. La lista roja es un indicativo diseñado para evitar la pérdida progresiva del patrimonio histórico del país. La elabora Hispania Nostra, que la cataloga como una herramienta de participación social que persigue dar a conocer, sensibilizar y actuar sobre los elementos patrimoniales en riesgo de desaparición por su estado de deterioro. El comité científico de dicho organismo, tras la propuesta de colectivos de ciudadanos, sitúa por ello en peligro de pérdida definitiva los 54 monumentos granadinos que figuran actualmente en el listado. El Carmen de los Mascarones engrosó la nómina de enclaves en peligro de extinción en Granada hace apenas un mes, aunque este año, el pasado día 25 de mayo, ya había entrado el Molino de San Andrés, en Baza. Este último es precisamente el término donde más enclaves en peligroso estado de deterioro se concentran. Son 22 los edificios patrimoniales bastetanos incluidos en esta relación, si bien el ayuntamiento ya ha puesto en marcha la recuperación de uno de ellos. El pasado viernes, el Pleno aprobó el proyecto de rehabilitación del Palacio de los Enríquez, que tiene también el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio. Precisamente para conservar el patrimonio arqueológico y arquitectónico de la provincia, la Diputación ha lanzado una nueva convocatoria de ayuda dotada con más de 1 millón de euros. La Diputación de Granada destinará más de 1 millón de euros en conservar el patrimonio arqueológico y arquitectónico de la provincia. Así lo han presentado en la Alcazaba de Loja el presidente en funciones de la Diputación, Nicolás Navarro. Una estrategia en la que recuperamos patrimonio, tematizamos el patrimonio y queremos poner en valor para que sea accesible a todas las personas que decidan visitar con esa línea de trabajo con una ruta específica de castillos y fortalezas. El programa se articula en 2 líneas de ayuda. La línea arqueológica cubrirá bienes de hasta el siglo XVI, mientras que la arquitectónica no tendrá esta limitación, con una especial preferencia por las actuaciones en arquitectura defensiva como castillo y muralla. Las actuaciones se basan en la restauración e incluyen la investigación, el conocimiento, la señalización, la puesta en exposición de yacimientos y la elaboración de proyectos educativos y de difusión que promuevan la educación en patrimonio. Cabeceras de comarca, como es el caso de la ciudad de Loja, pues nos estamos viendo beneficiadas para hacer ese impulso de todo el territorio del poniente granadino para conseguir mejorar la realidad económica, social e histórica de todo el patrimonio y de todo el territorio del poniente granadino. Con este proyecto se busca que las entidades locales incorporen el patrimonio a sus estrategias de progreso, revitalizando así los pueblos y evitando el éxodo rural.
Y más asuntos, las obras de la prolongación sur del Metro de Granada continúan su avance y ya están a un 70% de ejecución. La prolongación sur del Metro de Granada está cada vez más cerca de finalizar. Las obras continúan su avance conforme a los plazos previstos y ya están a un 70% de ejecución, según ha destacado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en una visita que ha realizado al interior de la principal subestación eléctrica, cuya construcción ya ha finalizado. Esta subestación garantizará el suministro de energía para la tracción de los trenes y el funcionamiento de todos los sistemas del Metro de Granada en su prolongación hacia Churriana de la Vega y Las Gavias. La terminación exterior del edificio de la subestación hace un guiño a la Vega granadina al asemejarse al de un secadero de tabaco. Los próximos trabajos serán el despliegue del cableado entre los diferentes equipos de la subestación, la programación del puesto de control local, la realización de pruebas locales entre equipos y finalmente las pruebas remotas con el puesto de control central y con el secundario. Bueno, seguro que lo están notando, calor sofocante el que estamos sufriendo en Andalucía. Se mantiene la alerta naranja en varias comarcas de las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. Ojo porque se podrían alcanzar los 42 grados. Andalucía ha comenzado el mes de agosto bajo una intensa ola de calor que afecta a toda la comunidad, con temperaturas que superarán los 40 grados en numerosos puntos del interior. Según la Agencia Estatal de Meteorología, se mantienen activos avisos de nivel naranja por riesgo importante debido a las altas temperaturas que podrán alcanzar los 42 grados en varias comarcas de las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. En concreto, este nivel de alerta afecta a zonas como la Campiña y la Subbética cordobesa, la cuenca del Genil en Granada, la Campiña sevillana y buena parte de Jaén, incluidas las comarcas de Morena y Condado, la Sierra de Cazorla y Segura y el Valle del Guadalquivir jienense. Los avisos permanecerán activos entre las 1 y las 8:59. Desde la AEMET han advertido que este episodio de calor se mantendrá al menos hasta el próximo fin de semana. Para el miércoles 6 y jueves 7 se esperan valores igualmente elevados, incluso localmente superiores a los del martes. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y prestar especial atención a niños mayores y personas con enfermedades crónicas. Nos vamos ahora a Castelldefels. Fueron 9 los inmigrantes que llegaron a la costa de Granada y permanecen en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Motril mientras se tramita su orden de expulsión del territorio nacional. 9 inmigrantes en total fueron los que desembarcaron de una lancha en la playa del Sotillo de Castelldefels el pasado domingo en pleno mediodía. La embarcación se aproximó a la orilla y de ella saltaron los inmigrantes para nadar hasta alcanzar tierra firme y comenzar una huida que finalmente fue abortada por algunos bañistas, que corrieron detrás de algunos inmigrantes para impedirlo, además de por agentes de la Guardia Civil que acudieron también hasta la playa tras recibir un aviso. Los 9 inmigrantes que desembarcaron fueron retenidos finalmente y trasladados posteriormente al Centro de Atención Temporal de Extranjeros, el CATE, en Motril, donde permanece mientras se tramita su orden de expulsión del territorio nacional. El subdelegado del Gobierno en Granada indicó que la llegada de inmigrantes a las costas granadinas está siendo muy escasa en este año 2025 y que esta es la segunda embarcación que llega en todo lo que va de año. Y van a ver ahora una imagen de un caracal recién rescatado tras 16 días vagando por Sanlúcar de Barrameda. El felino de tamaño medio ha sido depositado este martes por el Seprona de Jerez de la Frontera. El animal, un macho de pocos meses de edad, al que se ha llamado Sorgo, ha sido capturado por la Brigada Animalista de Sanlúcar. El equipo de rescate ha conseguido recuperarlo sano y salvo a este animal mediante una jaula trampa después de 16 días en los que ha estado vagando por los campos de la zona. Más asuntos. La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal dedicada a la reventa ilegal de móviles y dispositivos electrónicos de alta gama en varias provincias españolas. La organización, que generó ganancias de 300.000 euros, obtenía los productos mediante hurtos, estafas y usurpaciones de identidad. Los artículos eran vendidos por el cabecilla residente en Madrid a través de una conocida plataforma online, realizando miles de ventas a precios bajos. Hay 4 detenidos, 3 en Madrid y una en Fuengirola y 17 investigados en varias provincias.
Andalucía perderá más de 9.000 empleos y su riqueza se mermará en un 0,23%. Estas serían las consecuencias que dejará en la región los nuevos aranceles del 15% que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha establecido con la Unión Europea. La Junta valora el acuerdo y asegura que los aranceles son excesivos. El acuerdo no nos gusta, que los aranceles nos parecen excesivos, aunque siempre es mejor un mal acuerdo que toda una guerra comercial. El PIB de Andalucía se vería reducido en menos 0,23 puntos porcentuales, lo que se traduce en 509 millones de euros. El empleo se vería afectado en 9.282 personas, es decir, una reducción del 0,26%. Precisamente Bruselas trabaja in extremis en un acuerdo con Estados Unidos sobre los aranceles. La Unión Europea busca que estén exentos de aranceles productos como el vino y las bebidas espirituosas. Además, Trump amenaza a Europa con aplicar aranceles del 35% si no cumple con la promesa de 600.000 millones. La Comisión Europea trabaja con la Administración de Estados Unidos para cerrar el acuerdo sobre aranceles, que fijará un gravamen máximo del 15% de los productos europeos y dará este miércoles los pasos necesarios para suspender 6 meses las represalias diseñadas por si no se alcanzaba un pacto. El acuerdo político alcanzado entre la presidenta de la Comisión Europea y el presidente de Estados Unidos el último domingo de julio se concretará en un comunicado conjunto de las dos partes que, en todo caso, no será legalmente vinculante y se percibe como una hoja de ruta para la política comercial entre ambos bloques. El Ejecutivo Europeo toma este martes por trámite de urgencia las medidas necesarias para suspender las represalias. La Unión Europea puso a punto una respuesta que implicaba medidas sobre 93.000 millones de euros en compras a Estados Unidos con las que reaccionar si se fracasaban las negociaciones sobre la guerra arancelaria. Los planes de Bruselas pasaban por activar una primera tanda desde el 7 de agosto y dejar el grueso del recargo para su introducción en 2 fases posteriores en septiembre de este año y febrero de 2026. Y les hablamos ahora de un nuevo capítulo en el caso Koldo. El exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, ha defendido su inocencia y dice que no se reconocen los audios con Koldo o Ábalos. Cerdán lo ha dejado claro, no ha hecho nada, dice, de lo que dice la UCO. El exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo, ha defendido su inocencia y dice que no se reconocen los audios que supuestamente mantuvo con Koldo o con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y critica el informe de la UCO que le incrimina. No he hecho nada de lo que dice la OCU, ha asegurado en una entrevista de La Vanguardia mediante un cuestionario escrito remitido a sus abogados. Cerdán asegura que han hecho un atestado donde fuerzan las cosas para llegar a unas determinadas conclusiones que no se ajustan para nada a la realidad. Cerdán se ha defendido de las acusaciones aseverando que de ninguna manera influyó en la concesión de las obras. Dando pistas sobre su defensa, Cerdán ha incidido en relación al supuesto amaño de licitaciones públicas en que no podría ni aunque hubiera querido porque no tenía acceso ni poder para hacerlo. En relación a las manifestaciones realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Cerdán insiste: con lo que me conoce Pedro, pensé que lo tendría claro. También ha contestado a la pregunta de si cree que el PSOE se ha financiado ilegalmente, a lo que ha respondido: que yo sepa, no. Finalmente ha afirmado que siente el daño que ha hecho al Partido Socialista, pero más el que se le ha hecho y se le está haciendo a él. En clave internacional, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha decidido impulsar la ocupación completa de la Franja de Gaza. La medida supondría una escalada militar sin precedentes en el conflicto actual. La estrategia, que aún no se ha anunciado oficialmente, ampliaría las operaciones militares a todo el territorio gazatí. El objetivo sería acceder a zonas donde presuntamente se encuentran rehenes israelíes secuestrados por el grupo islamista Hamas desde el 7 de octubre. Y nos vamos ahora hasta Brasil. Bolsonaro ha quedado este lunes preso en su casa de Brasilia. El juez del Tribunal Supremo le dictó el arresto domiciliario en una causa por presunto intento de golpe de Estado
contra el actual presidente Lula da Silva en enero de 2023. El juez ya le había colocado al expresidente ultraderechista una tobillera electrónica el 18 de julio pasado tras considerar que había riesgo de fuga. Ahora Bolsonaro no podrá salir de su domicilio. Tiene también vetado el uso del teléfono móvil. El juez pretende evitar que se repitan eventos como el del domingo pasado, cuando el expresidente habló por videoconferencia con uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro, durante una manifestación en su apoyo en Río de Janeiro. Y más asuntos, la compraventa de viviendas ha subido cerca de un 18% el pasado mes de junio, rozando las 60.000 operaciones. En total, la compraventa de viviendas libres subió un 18% interanual, mientras que la compraventa de viviendas protegidas aumentó un 16,3%. La compraventa de viviendas se disparó en junio un 17,9% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 59.000 operaciones, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística. Con el avance del sexto mes del año de 2025, inferior en casi 22 puntos al registrado en mayo, la compraventa de viviendas encadena 12 meses consecutivos de altas interanuales. El aumento interanual de la compraventa de viviendas en junio fue consecuencia tanto del repunte de las operaciones sobre pisos nuevos, que avanzaron un 25,3% interanual hasta las 12.570 operaciones, como de las realizadas sobre viviendas usadas, que crecieron un 16% hasta las 46.400 operaciones. El 927% de las viviendas transmitidas por compraventa el pasado mes de junio fueron viviendas libres y el 73% protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres subió un 18% interanual, mientras que la compraventa de viviendas protegidas aumentó un 16,3%. Volvemos a hablar del calor. Las temperaturas inusualmente altas que se registran esta semana no ayudan nada en las labores de extinción de los incendios que aún están activos y hace que crezcan las alarmas de cara a posibles focos. Los incendios forestales que ha sufrido España en julio han quemado casi la misma cantidad de hectáreas que en el resto del año, en concreto de un total de casi 33.360 hectáreas quemadas en 2025. En el séptimo mes del año se han quemado 15.765, mientras que hasta julio se habían quemado un total de 17.594. Estas cifras, proporcionadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, hacen que 2025 sea el quinto año con más hectáreas quemadas de la última década. En comparación, han ardido un 5,1% más de hectáreas que en 2024, con un 55,7% menos que la media de la última década. Se cumplen 86 años de la historia de las 13 Rosas, uno de los episodios más emblemáticos y trágicos de la represión franquista en la posguerra española. Hace referencia a 13 mujeres jóvenes, militantes o simpatizantes de las Juventudes Socialistas, que fueron fusiladas el 5 de agosto de 1939 por el régimen franquista. La recordamos cada año, pero su historia sigue conmoviendo como el primer día. Las 13 Rosas fueron fusiladas en la tapia del Cementerio del Este, hoy Cementerio de la Almudena en Madrid. Carmen, Martina, Blanca, Pilar, Julia, Adelina, Elena, Virtudes, Victoria, Luisa y Dionisia. 13 mujeres, la más joven apenas tenía 18 años, a las que se les acusó de colaborar con una organización juvenil clandestina durante la posguerra. Su historia inspiró libros, películas y homenajes en toda España. Este año, colectivos de memoria democrática han vuelto a pedir que se refuercen las políticas de reparación y justicia para las víctimas del franquismo. 86 años después, las 13 Rosas siguen siendo un símbolo de la lucha por la libertad y contra la injusticia y siguen floreciendo en la memoria colectiva de un país que no olvida. Las 13 Rosas representan la represión franquista, pero también la resistencia y la dignidad de quienes lucharon por la libertad. Su fusilamiento, injusto y brutal, sigue siendo una de las heridas más dolorosas de la memoria histórica española. Y atentos ahora, porque esto quizás les interese más aún si viajan próximamente con la compañía aérea Ryanair. Amplía las medidas del equipaje de mano permitida. La aerolínea irlandesa suele estar en el centro de la polémica precisamente por esto, una medida que forma parte de un acuerdo entre más compañías para aumentar el tamaño del equipaje de mano.
Ryanair ha implementado desde el 1 de agosto una nueva política de equipaje que permite a los pasajeros llevar un bulto gratuito de mayor tamaño. Las nuevas dimensiones pasan de 40 por 20 por 25 centímetros a 40 por 20 por 30 centímetros, incrementando así la capacidad de 20 a 24 litros. La medida responde al acuerdo aprobado en junio por el Consejo de la Unión Europea sobre la reforma del Reglamento de Derechos de los Pasajeros. La normativa europea establece unas dimensiones mínimas de 40 por 30 por 15 centímetros para el equipaje de mano gratuito, quedando las nuevas medidas de Ryanair por encima de este estándar. La compañía ha anunciado que necesitará varias semanas para actualizar los aparatos medidores de equipaje en los aeropuertos. Durante este periodo de transición, los pasajeros ya pueden beneficiarse de las nuevas dimensiones ampliadas. Ryanair fue pionera en introducir el cobro por maleta de cabina, defendiendo que no todos los pasajeros requieren este servicio. Sin embargo, esta política ha generado debate en varios países europeos. Esta ampliación del equipaje gratuito supone un cambio significativo en el mercado de bajo coste, especialmente cuando el sector aéreo español anticipa un récord histórico con 246 millones de asientos programados para el próximo verano. Y van a conocer ahora a la astronauta cordobesa Marilo Torres. Forma parte de un grupo de profesionales que simulan misiones espaciales en entornos extremos de la Tierra para entrenar, probar tecnología y estudiar cómo sería la vida fuera del planeta. Ha sido la primera mujer española en liderar misiones internacionales. No ha viajado al espacio, pero sabe lo que es vivir como en Marte o en la Luna. Marilo Torres, cordobesa, piloto y astronauta análoga, es la primera mujer española en comandar misiones espaciales internacionales sin salir de la Tierra. Realizamos un trabajo similar al de un astronauta en el espacio, pero aquí en la Tierra, con sus mismas rutinas, sus mismas limitaciones, excepto la microgravedad, que no podemos recrearla. Ha vivido en un búnker bajo tierra, ha recolectado muestras en un volcán activo en Hawái y ha cultivado microplantas en suelos parecidos al de Marte. Esos germinados de microgreens, que se llama, de vegetales pequeños, son una esperanza porque permitiría la exploración humana y la habitabilidad humana en un cuerpo planetario ajeno a la Tierra. También investiga cómo influye la luz en el cuerpo humano en condiciones extremas. Sus estudios ya se aplican en la Estación Espacial Internacional. Hay que seguir en paralelo trabajando en la Tierra. La Estación Espacial Internacional es el laboratorio más completo y especial con el que cuenta la humanidad, y el tiempo es oro en el espacio. Su sueño nació en la infancia, cuando le decían que ser astronauta no era para mujeres. Hay elementos para los que el hombre está más predispuesto, es decir, tiene una ventaja, y otras en las que las mujeres tenemos esa ventaja. Yo creo que somos un pack. Hoy es referente y pionera y lo tiene claro. El futuro de la exploración espacial se escribe desde la Tierra. Un estudio publicado por Science Advance concluye que los movimientos sísmicos lunares fueron los responsables de los cambios en el paisaje de la Luna en el Valle Taurus-Littrow, donde alunizaron los astronautas del Apolo 17 en el año 1972. Desmonta así la teoría de que esto se debía a impactos de meteoritos. Principales responsables de los cambios en el paisaje lunar en el Valle Taurus-Littrow, donde alunizaron los astronautas del Apolo 17 en 1972, son los movimientos sísmicos y no los impactos de meteoritos. Es la conclusión de un nuevo estudio publicado por Science Advance que, según sus autores, podría afectar a las condiciones de seguridad de futuras misiones lunares y al establecimiento de bases a largo plazo en la Luna. Al estudiar la evidencia geológica, los investigadores pudieron estimar la intensidad de estos antiguos sismos lunares e identificar su origen más probable. Los científicos descubrieron que se han producido repetidamente terremotos lunares con magnitudes cercanas al 3.0, relativamente débiles para los estándares terrestres, pero significativos si se producen cerca de la fuente. Los investigadores también calcularon el riesgo sísmico lunar, estimando una probabilidad de entre 20 millones de que se produzca un terremoto lunar potencialmente dañino en un día cualquiera cerca de una falla activa, y aseguraron que el riesgo de que ocurra algo catastrófico no es cero, y aunque es pequeño, no es algo que se pueda ignorar por completo. Segurestil, especialistas en puertas de seguridad, y Acorazadas patrocina este espacio. En deportes, el Betis ya tiene sustituto para Johnny Cardoso. Los verdiblancos anunciaron la incorporación del colombiano Nelson de Osa. Por su parte, la actualidad del mercado del Sevilla pasa por dos salidas, la de Badé y Juanlu.
Hay chicos nuevos en las oficinas del Real Betis Balompié. Se trata de Nelson de Osa, que llega traspasado desde Monterrey por 13 millones de euros. Es el sustituto de Johnny Cardoso, aunque su polivalencia le permite jugar en diversas posiciones del campo. El jugador estará en la concentración de Marbella, donde habrá 2 amistosos. El primero será este miércoles ante el Como, desde las 8:30 de la tarde, mientras que la última prueba de la pretemporada es el sábado, donde se enfrentará al Málaga en la Rosaleda a la misma hora. Este es un partido que se podrá ver en directo a través de 101 Televisión. El Sevilla, por su parte, se ha metido de lleno en 2 operaciones de salida. La primera es la operación de Badé, que ha rechazado una oferta del Bournemouth de 30 millones, al igual que sucediera con las ofertas de Stuttgart y Aston Villa. La otra opción para desbloquear la operación llegada es Juanlu, que está debatiéndose entre Wolves y Nápoles. Una vez solventada al menos una de estas 2 salidas, el club hispalense pretende cerrar la llegada de un portero que sustituya a Álvaro Fernández. Y atención a esto, el Fortuna Düsseldorf ha rechazado públicamente fichar a Sean Weissman por la presión de sus aficionados debido a su apoyo a Israel en el conflicto bélico con Palestina. Lío en Granada con la situación de Sean Weissman. El Fortuna Düsseldorf ha descartado públicamente el fichaje del delantero rojiblanco por su apoyo a Israel en el conflicto armado con Palestina. El club alemán negociaba con el Granada el traspaso del punta, pero en un breve comunicado emitido a través de sus perfiles oficiales en redes ha informado de que finalmente no le contratará, después de las presiones de su hinchada, que se oponía a su incorporación e incluso había iniciado una recogida de firmas. Todo se debe a las manifestaciones que realizó el jugador el pasado 8 de octubre de 2023, cuando dio difusión a mensajes que incitarían a la violencia, por los que fue denunciado ante la Fiscalía por un presunto delito de odio, a lo que se unieron varias reacciones de distintas hinchadas contra el atacante. Tras el colapso de su fichaje, Weissman ha emitido otro comunicado en el que mantiene su apoyo a Israel, pero se opone a que le califiquen como alguien que promueve el odio. La cultura del ciclismo en Francia es tal que en sus regiones de ultramar también es una realidad, aunque deja imágenes tan surrealistas como las que van a ver. En las últimas horas se ha hecho viral la manera de hacer trampa de 2 corredores en el Tour de Guadalupe, territorio francés. Estos han sido cazados escondiéndose para hacer menos kilómetros. Las consecuencias no han tardado en llegar, ya que han sido expulsados de forma inmediata de la competición. No es la primera vez que se hace viral una imagen ciclista en Guadalupe, puesto que hace unas semanas las cámaras captaban un comportamiento poco habitual de profesionales, al ser grabados haciendo un baile que ha sido tendencia en las redes sociales. Pues no tenemos tiempo para más, nos marchamos recordándoles que el 15 de agosto la ciudad de Ronda acogerá el nuevo espectáculo humorístico del dúo sevillano Los Morancos. Su propuesta, titulada Vis a Vis, combina crítica social, sátira y música a través de una trama carcelaria ficticia con sus personajes más reconocibles y nuevas parodias de actualidad. Una cita que no se pueden perder. Con ellos nos marchamos. Gracias por acompañarnos un día más. La ola de calor persiste, aunque no apretará más que este martes en Granada. La provincia vivirá este miércoles una jornada de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas apenas sufrirán cambios, si acaso algún ligero descenso, y soplarán vientos flojos variables con intervalos moderados de componente sur en el interior.